Buenas noches, amigos de Perú, Sudamérica, España y países latinoamericanos o países hispanohablantes en general. Mi nombre es Luis Urquiza, de Genco Capital, y bienvenidos esta noche a un nuevo podcast de Hablando Tonterías, ¿no? ¿No es? Disculpen, de los emprendecausas, que tampoco. No, es un nuevo podcast de Genco Capital Saque. Y hoy día tenemos el auspicio de un producto, olivo de oro, aceite de oliva extra virgen, calidad peruana. Es un aceite excelente, la verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, por el sponsor. Ya saben, si quieren consumir aceite de oliva extra virgen, olivo de oro, su lema es extra virgen, extra sano, extra premium. Así que, dicho eso, vamos a hablar hoy día acerca de un tema que es va a ser bastante interesante para muchos empresarios y muchos inversionistas, que es el crowdfunding o financiamiento colectivo, ¿verdad? ¿Qué es el crowdfunding? El crowdfunding es una modalidad de financiamiento que permite a muchos pequeños inversionistas poder financiar un proyecto o poder financiar un programa de una empresa en específico. Y lo hacen esto obviamente con la idea de poder recibir algo a cambio. Ese algo a cambio puede ser un interés, puede ser un porcentaje de acciones de una empresa o puede ser una especie de recompensa. Entonces, para poner un ejemplo práctico, supongamos que una empresa requiere $1.000.000. En vez de ir a un banco, ¿verdad? Y negociar con un banco, con un fondo de inversión este $1.000.000, lo que hace es que busca a 100 personas, que cada una ponga $10.000, a cambio obviamente de algún incentivo, y de esa forma logra financiar su emprendimiento, su ampliación de planta o lo que fuese. Entonces, eso es el crowdfunding. Significa trabajar con varios inversionistas en vez de trabajar con un solo pez grande. Ahora, esta modalidad de inversión ha venido tomando muchísima fuerza, especialmente a raíz de la creación de Internet y de muchas plataformas que permitía conectar empresarios con potenciales inversionistas. Remontándonos un poquito a la historia, porque estaba revisando en Internet cómo es que arranca realmente el crowdfunding. En el año 1997, una banda británica logró recaudar $60.000 de sus fans a través de una campaña de crowdfunding para poder financiar su gira. Entonces, creo que esta es una de las primeras campañas de crowdfunding que están documentadas. A raíz de los años, o a partir de los años 2000, comienzan a aparecer plataformas de crowdfunding, especialmente en Estados Unidos. Y año a año, esta modalidad y este tipo de plataformas ha ido creciendo poco a poco, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, recientemente acá en la región, nuestra región que es Sudamérica. Entonces, plataformas de crowdfunding son relativamente nuevas. Acá estamos en Perú. Acá en Perú actualmente hay 3 o 4 plataformas autorizadas por la SBS, que vienen a ser la Superintendencia de Banca y Seguros, y posiblemente en otros países también hayan otras plataformas autorizadas. Entonces, nuevamente, esta es una tendencia que ha venido creciendo año a año. Por citar algunas estadísticas y cifras interesantes, de acuerdo a una consultora IMARC, ya ellos estiman que el mercado de crowdfunding en 2024 fue de $1.200 millones. Es decir, se recaudaron 1.200 millones a través de esta modalidad. Ya hablamos acá de todos los países de la región, menos Estados Unidos. Tenemos otro estudio de otra empresa, esta se llama Grand View Research, donde ellos estiman que el importe del mercado de crowdfunding ha sido de $220 millones. Entonces son cifras bastante diferentes, honestamente, pero que dan igual una visión acerca de qué es lo que se mueve en la región. Lo que sí coinciden ambas es el crecimiento anual de este mercado. ¿Ya? Esta última consultora estima de que el mercado anual de crowdfunding va creciendo en promedio de 18% anual, mientras que esta otra empresa, Imac Group, ellos estiman que el crecimiento anual de crowdfunding va en el rango de 11%. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, tenemos realmente una industria, es una industria de servicios realmente que viene creciendo año a año. Entonces, hoy día vamos a ahondar un poquito acerca del crowdfunding, de qué trata, cuáles son sus principales características y obviamente lo principal para muchos empresarios. Oye, ¿cómo es que yo puedo armar mi campaña de crowdfunding? Entonces, para comenzar, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de crowdfunding, ¿verdad? Y esto va un poquito de la mano con lo que la empresa ofrece. Tenemos un primer tipo de crowdfunding que está enfocado en lo que es deuda. Es decir, una empresa está buscando prestarse dinero de varios inversionistas. Ofrecen una tasa de interés, ofrecen una forma de repago
ofrecen algún tipo de garantía, si es que la hay o no la hay, depende mucho de caso a caso, y en base a eso hacen una oferta de deuda. Otro tipo de crowdfunding es el crowdfunding enfocado en lo que es el equity o el accionariado, donde en este caso la empresa lo que hace es que busca accionistas para su modelo de negocios. Tenemos un tercer tipo de crowdfunding que está enfocado en lo que se denominan las recompensas. En inglés se le llama reward based, donde en este caso el inversionista lo que hace es que obtiene un prototipo del producto o un primer acceso al producto, ¿verdad? Antes de que este producto sea lanzado oficialmente al mercado. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en campañas de crowdfunding de grupos musicales, de personas que quieren sacar una película o quieren sacar un producto específico. Y finalmente existen campañas de crowdfunding enfocadas más en la parte social, donaciones. No sé si alguna vez les ha llegado un correo de decir, oye, tal persona requiere recaudar tanto para pagar gastos médicos. Esa es una campaña de crowdfunding, obviamente sin ningún incentivo monetario por medio, pero a modo de donación. Ahora, ¿cuál campaña sería buena para nuestra empresa, por ejemplo? Va a depender muchísimo de qué queremos, ¿no? Por un lado, si queremos un préstamo, sabemos que tenemos que pagar una tasa de interés por repetir ese préstamo. La gran diferencia es que en una campaña de crowdfunding nosotros podemos determinar cómo repagar esa deuda, a diferencia de un banco o quizás un prestamista un poco más grande, donde posiblemente los cronogramas sean fijos, donde las tasas van a ser menor, pero digamos no va a haber esa flexibilidad que sí nos podría dar, en este caso, una campaña de crowdfunding. Por ejemplo, una forma de repago de deuda sería como un porcentaje de las ventas, ¿no? Amarramos el repago, digamos, del capital del préstamo, si lo quieren poner así, a el ciclo evolutivo de las ventas de la empresa, de tal forma que conforme la empresa va vendiendo más, va pagando más, hasta llegar a un punto en que se repaga la deuda más el interés pactado con el inversionista. En el caso de una campaña de crowdfunding, donde lo que buscamos es levantar equity, es decir, vender accionariado de la empresa, acá la gran ventaja es que al ser accionariado no estamos repagando o no estamos en la obligación de repagar esa deuda, mejor dicho, ese ingreso de capital. Lo que sí es que perdemos un poco de control en la empresa y obviamente tenemos que ceder parte del accionariado. ¿En qué casos conviene este tipo de campaña? Conviene, por ejemplo, en casos donde la empresa recién está comenzando, donde no hay nada, hay un concepto, hay una idea, ¿verdad? Y lo que menos nos queremos hacer en ese momento es de un préstamo. Porque realmente hasta que el negocio coja atracción, no conviene estar pagando cuotas fijas. Entonces, en ese tipo de escenarios, sí conviene, por ejemplo, tener accionistas terceros, ¿no? De ahí, como les comenté, el tipo de campañas con recompensas conviene mucho en temas enfocados a las artes, ¿no? Grupos musicales, artistas, quizás directores de cine que están buscando financiar su película. Y el tema de donación es para causas que requieran, obviamente, apelar, digamos, al sentido humano de muchas personas para que apoyen algo específico. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en temas médicos, ¿no? Cuando alguien tiene un gasto médico bastante grande, lanza su campaña en una plataforma para que muchas personas puedan apoyar al guito y así pueda cubrir ese gasto. Entonces, esas son un poco las principales categorías. Ahora, con respecto al tema regulatorio, lo que están regulados son las plataformas. Una plataforma es una página web, una aplicación, que obviamente lo que hace es que publica las oportunidades de crowdfunding, es decir, permite que empresarios pongan sus programas de crowdfunding, ya sea deuda, ya sea préstamo, ya sea recompensa, lo que fuese, y obviamente los pone en vitrina hacia un grupo grande de inversionistas. ¿Ya? En cada país hay una regulación que pide que, digamos, estas plataformas tengan cierto nivel de filtro a la hora de poder publicitar o publicar una oferta de inversión. Entonces, por ejemplo, en el mercado más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, creo que el ratio de empresas que postulan a esta plataforma versus las empresas que son publicadas es algo menos del 10%. ¿Por qué? Porque obviamente la plataforma tiene que cerciorarse que el negocio o el plan de negocio sea un negocio válido, sea un mercado válido, hay una capacidad de repago, en este caso de la inversión, entre muchas otras cosas. También se tiene que analizar a los accionistas, se tiene que analizar el formato de inversión, digamos, hay varias variables. En la región, y acá vamos a hablar en particular de Perú, es algo que todavía es muy incipiente.
Si bien hay una regulación con respecto a las plataformas de crowdfunding, todavía es un área más o menos gris, porque muchísimas empresas de forma particular, ¿no?, lanzan sus propias campañas, que es para inversión en sus propios negocios, y ahí por el momento no hay una regulación que diga que se tiene que hacer bajo ciertas premisas. Creemos que seguro a futuro las reglas van a estar un poco más claras, pero eso es lo que hay. En otros países de la región posiblemente hay algo parecido. Creo que después de Estados Unidos, posiblemente México y Canadá sean los países donde el tema regulatorio de campañas de crowdfunding esté un poco más avanzado versus los países, digamos, de la región del sur. Acá en Perú, por ejemplo, muchísimas de las campañas de crowdfunding que han habido se han concentrado en dos sectores especiales, que son el sector agrícola y el sector inmobiliario. En el sector agrícola se han levantado muchos proyectos, en muchos casos desde cero, con financiamiento de personas, de varios inversionistas, y en el tema inmobiliario también se han levantado varios proyectos inmobiliarios gracias a este tipo de herramienta de inversión. Ahora, ¿qué es lo que espera, digamos, un inversionista? Más o menos. Obviamente, del lado de los inversionistas, o un inversionista que quiere invertir en un proyecto a través de esta campaña, a través de este tipo de plataformas o a través de este tipo de modalidad, lo que busca es una rentabilidad muchísimo mayor a lo que le podría ofrecer un depósito a plazo o una cuenta de ahorros en un banco local. Acá en Perú, por ejemplo, en promedio la banca local paga por depósitos en soles, que es nuestra moneda local, entre 3 a 5%. En algunos casos podrían encontrar una tasa de interés un poquito mayor, dependiendo quizás del tamaño de la institución financiera. En dólares se paga mucho menos, está entre 1,5 y 3,5 posiblemente. Entonces, al momento que uno busca mejorar su rentabilidad, obviamente lo que está buscando es al menos duplicar o triplicar esto, como mínimo. Porque uno sabe pues de que a mayor retorno, mayor riesgo. Y hay que ser sinceros. Cuando uno invierte en una empresa que, digamos, es una empresa privada, no es una empresa pública, es una empresa que está posiblemente en sus etapas iniciales, el riesgo es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, lo que nosotros siempre aconsejamos es de que cualquier persona que quiera invertir en una empresa mediante una campaña o ya sea de forma privada, siempre obviamente investigue en la empresa. Investigue primero el negocio, la industria en la que está este negocio, si es una industria que está en crecimiento o es una industria que está en contracción. O sea, una cosa sería invertir pues, en una industria que elabora, no sé, máquinas de escribir, cuando ya es una tecnología totalmente obsoleta, versus invertir en una industria que tiene un software de inteligencia artificial, que es algo que está en tendencia, por poner un ejemplo. ¿Qué más queremos? Queremos obviamente invertir en el equipo que está detrás del negocio. Queremos saber de que las personas que están detrás de la empresa tengan una experiencia previa exitosa en negocios parecidos. Y si tuvieron una experiencia negativa, obviamente ver de qué es lo que han aprendido de estas experiencias negativas. Queremos ver qué más. Queremos ver el mercado donde está, queremos ver las potenciales ventas, queremos ver la rentabilidad del negocio. Queremos entrar un poquito a los estados financieros si es que es un negocio en marcha. Entonces siempre creo que es bueno que nos informemos, que tomemos algún curso quizás acerca de cómo leer un estado financiero, cómo comprender un balance general, entre otras cosas. También tenemos que entender bien el marco normativo. O sea, la empresa, industria en la que vamos a invertir tiene algún tipo de regulación específica y la empresa está cumpliendo con esas regulaciones, por ejemplo. Esas cosas también queremos saber. Y finalmente queremos enfocarnos en la potencial rentabilidad. Yo siempre dudo, por ejemplo, cuando veo un programa de inversión donde dicen rentabilidad asegurada del 100% todos los años, o 50% cada 3 meses o 4 meses. Porque haciendo matemática simple, para que una empresa pueda ofrecer eso, tendría pues, que tener un margen bruto de mínimo 60, 70%, o hasta más inclusive, ¿no? Porque finalmente, bajo estas premisas, todo se te va a ir en pagar intereses o pagar a los potenciales inversionistas. Entonces, yo dudaría mucho de empresas que ofrecen demasiado interés. Un interés razonable acá en Perú para proyectos de crowdfunding está en el rango de 20 a 30%. Puede ser que sea un poquito menos, puede ser que sea un poquito más, pero ese es un rango medianamente razonable. Y que creo que cualquier persona que quiera, digamos, poner un poco de riesgo en su capital es lo mínimo que debería pedir. Otros temas relacionados a esta, digamos, herramienta
que valga la pena mencionar es del lado de quizás de los empresarios, ¿no? Es como montar una campaña de crowdfunding desde cero, porque es perfectamente posible. Lo que nosotros tenemos que hacer es que, obviamente, primero tenemos que identificar cuánto capital requerimos como empresa y para qué requerimos este capital. Si soy una empresa en marcha, quizás requiera capital para poder comprar más insumos, comprar más maquinaria, expandir mi operación, contratar más personal, quizás comprar una empresa, un compañero más chiquito. Tenemos que tener eso claro. Una vez que tenemos identificado el importe que vamos a necesitar, lo segundo es comenzar a hacer un flujo, ¿verdad? Flujo de caja donde decimos, ok, si mi empresa tuviese esta inyección de capital adicional, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar en mis resultados futuros? Ya sea en incremento de ventas, ya sea en eficiencia en costos, ya sea en incremento de margen de rentabilidad. Porque una vez sabiendo eso, ya podemos comenzar un poquito a jugar con el potencial retorno que podemos dar a inversionistas. Si yo sé que invirtiendo $100,000 en mi empresa, voy a generar anualmente $200,000 extra de margen, entonces yo sé que puedo ser un poquito más generoso, ¿verdad? Con los potenciales inversionistas. Si sé que estos $100,000 solamente van a generar $50,000 de rentabilidad adicional, entonces sé que quizás mi repago va a tener que ser un poco más medido, más mesurado. Entonces, tener eso, tener un flujo proyectado, obviamente de ahí armar mi propuesta de inversión en función a algo que sea interesante. Nosotros, por ejemplo, en Genco hemos desarrollado una definición, algo que llamamos la propuesta única de inversión. Así como en marketing, tenemos que un producto o un servicio tiene que tener una propuesta única de ventas, ¿verdad? Es decir, tiene que tener un beneficio, una característica que lo haga diferente a los demás. En inversiones tenemos que desarrollar una propuesta única de inversión, donde también tenemos que hacer que esta inversión tenga ese toque, ese algo que lo diferencie del resto, para que pueda jalar la atención de potenciales inversionistas. Entonces tenemos que armar una buena propuesta única de inversión. De ahí tenemos que ver qué tipo de colaterales o qué tipo de garantías vamos a ofrecer, ¿verdad? Ahora, la regla es que si obviamente vamos a levantar capital y las personas van a invertir un capital pequeño con una rentabilidad más o menos grande, posiblemente estén dispuestos, ¿verdad?, a arriesgar este capital sin una garantía específica. Pero si damos una garantía, eso le va a dar un plus, le va a dar una mayor seguridad al proyecto. La garantía puede ser de diferentes formas, puede ser una hipoteca, puede ser un fideicomiso sobre un activo, puede ser un fideicomiso de flujos, ¿verdad? Puede ser un fideicomiso sobre insumos, o puede ser quizás de alguna otra forma que uno considere pertinente. Puede ser letras, puede ser pagarés, fianzas solidarias de los accionistas. Realmente las formas son varias. Como punto adicional es que tenemos que tener un personal comercial que se dedique netamente a lo que es tener estas relaciones con los inversionistas, que se dedique obviamente a explicar bien mi concepto de mi propuesta de inversión, hablar acerca de la empresa, por qué es que esta inyección de capital va a tener un impacto positivo en la empresa y hacer un seguimiento a los potenciales interesados y no solamente hacer este seguimiento al momento que se hace el desembolso, sino también quedarse ahí para hacer una especie de nexo entre el inversionista y la empresa, para poder absorber todo tipo de consultas. Entonces, esto para resumir un poquito en grandes rasgos cómo se podría manejar una campaña de crowdfunding. Obviamente hay muchas más cosas detrás. Hay que crear una página web, hay que crear videos en redes sociales, hay que crear material, asistir a ferias, digamos, asistir a grupos de inversión, entre otras cosas. Por ejemplo, acá en Genco Capital nosotros damos ese tipo de servicios. Nosotros apoyamos a empresarios que tienen una visión, que tienen un proyecto en mente y en función a su necesidad les damos el servicio de armar una campaña de crowdfunding, entre otras cosas. Entonces, creo que el día de hoy, a ver, milagritos, ¿hemos hablado ya hoy? Sí, muy similar, vale, visto bueno. Creo que hemos dado bastantes referencias, un poco de información histórica, un poco de detalle adicional de cómo se manejan estas campañas de crowdfunding, y ese es nuestro objetivo en Genco Capital. Acá vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de todos los temas enfocados en la parte empresarial y vamos a estar sacando contenido todas las semanas. Así que los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos den un like y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Y nuevamente, gracias, Salvador.